Ahora que te metiste vamos a empezar, te estábamos esperando. Ay, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias. Aquí está el Rab Javier, que hace tanto tiempo lo estábamos esperando, que queríamos clases con él, pero no es que había dicho que no, yo no lo había invitado de nuevo. Así es, Apenas no lo me eche la invité culpa por a mí. segunda vez, me dijo que sí. Así que muchas gracias, Rab. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos en este tercer ciclo, Leilu Nishmat de mi papá, Baruch Ben Wolf, y la clase hoy día también la vamos a dedicar a Leilu Nishmat de la Arielita, Ariel Abad y Yal. Sí, lamentablemente. Así que vamos a estudiar hoy día sobre Pesaj. Muchas gracias, Rab. Así, encantado, pues muy bien. Comenzamos entonces. Estimadas amigos y amigos, ¿hay amigos por allá o son puras amigas? Y un amigo. En su ¿Hay grupo amigos hay también? algunos hombres, sí. 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 Ya. Hola, Sí, sí. gusto verlos a todos. Antes que nada, desearles que tengan un Pesaj Kasher Besameach, que sea un gran Pesaj, a pesar de que, como sabemos, probablemente va a ser un Pesaj, va a seguir siendo un Pesaj especial todavía. Sí, Hashem nos mandó a estar más solitos para los Sedarim, es porque todavía tenemos alguna cosa que lograr con eso. Eso es lo que tenemos que tratar de pensar hoy día, de ver de qué se trata esto. Porque yo tengo la sensación, mejor, o mi falta de conocimiento me dice, porque puede ser que haya algo que no conozca al respecto y que me estoy perdiendo, pero no creo que exista en la raza humana, en todas las culturas, en toda la historia de la humanidad, una tradición tan potente, tan grande, tan histórica, como es lo que nosotros tenemos como pueblo, que es el recuerdo de la salida de Egipto, que se nos viene ahora Pesaj. No creo que existe, porque si una persona lo piensa bien, es una tradición que tiene miles de años, es una tradición que es un testimonio histórico, a diferencia existen muchos testimonios y tradiciones sobre lo que creemos, ¿verdad? Qué sé yo, tenemos una tradición histórica sobre, qué sé yo, Shabbat, Yom Kippur, si tú quieres. Pero si tú lo piensas bien, esas tradiciones son tradiciones sobre, ok, nosotros creemos que hay que guardar Yom Kippur y tenemos Yom Kippur y mantenemos esa tradición. Sin embargo, cuando se trata de la salida de Egipto, tenemos una tradición que es un testimonio sobre un evento histórico presenciado por millones de personas. Y ese tipo de testimonio yo no creo, nunca he visto que exista en ninguna otra tradición, en ningún otro pueblo, ¿no? Sobre hechos históricos transmitidos de la forma como lo estamos transmitiendo, a punto tal que, por ejemplo, todos nosotros los que estamos presentes supongo que tenemos un interés muy importante y muy sentido de que, por ejemplo, el Holocausto es una tradición que se va a mantener en nuestra memoria y que es importante de transmitir. Si una persona lo piensa bien, la tradición de lo que fue el Holocausto comparado con la tradición que tenemos de la salida de Egipto no son ni comparables. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tenemos un día de conmemoración al año, tal vez otro con el Kristallnacht. Lo mencionamos con un grado de frecuencia no menor en nuestras conversaciones, en nuestra historia, etc. Pero si nosotros si lo vemos, por ejemplo, históricamente hablando, la cantidad de conversación que tenemos sobre el Holocausto, lamentablemente, probablemente va bajando en declinación. Es una realidad. Por otro lado, si lo piensas bien, tienes decenas de miles, si no cientos de miles de judíos que todos los días, 2 veces al día,
al menos 2 veces al día, durante toda su vida mencionan la salida de Egipto. Todos los días lo mencionamos, 2 veces al día. Y más encima de eso, tenemos una fiesta que dura 7 días y que ocupa nuestra imaginación en forma súper importante, porque no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, cuando el día que ya termina Purim, ya dice, ¡uy, se nos viene Pesaj! Es como, ocupa un espacio importante en nuestra imaginación, en nuestra vida. Y por eso digo que si uno lo compara con la tradición que tenemos sobre el Holocausto, que es otro evento histórico que tenemos testimonio, que estamos manteniendo testimonio, si uno lo compara, es 2 órdenes de magnitud completamente distintos. Y por eso digo, yo no creo, no conozco que exista ningún caso similar en ningún pueblo, ninguna historia, ni de cerca, ¿ya? Ni de cerca. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan relevante? Obviamente que hay muchas cosas que se pueden decir acá. ¿Qué es lo que era tan esencial? ¿Qué es lo que fue tan vital? Que estábamos nosotros con esta cosa en forma tan fundacional y tan importante. Y déjeme conectarlo con un evento histórico. Mejor la pregunta es hacerla así. ¿Por qué tuvimos que ir a Egipto? Si lo vemos en la Torá, lo que en verdad entendemos es que cuando Abraham decidió entrar en un pacto con Hashem, los términos del contrato dijeron, ok, Abraham, tú quieres entrar en un pacto conmigo de forma tal que sean tus descendientes los que sean el pueblo con el cual yo voy a tener este vínculo que está normado por este pacto. ¿Quieres eso? Y Abraham dijo, sí. Entonces le dijo, has de saber entonces que la condición de este pacto es que van a tener que pasar por la experiencia de Egipto, por la esclavitud. Entonces lo que uno tiene que pensar es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que pasar por eso? Sin duda, la salida, o sea, sin duda, parte esencial por lo cual nosotros recordamos y es tan importante la salida de Egipto, es, por ejemplo, por las 10 plagas que ocurrieron en Egipto, que son, mencionadas en forma relevante en la Agadá, ¿verdad? Donde sacamos una gotita por cada una de las plagas. Y esos son tremendamente importantes y por eso también los recordamos todos los días, porque fue un momento donde Hashem justamente mostró, y esta es nuestra tradición, esto es tremendamente importante. Hashem mostró que si bien nuestros ojos de carne, nuestros ojos no hacen ver un mundo físico, no hacen ver un mundo que tiene una aparente realidad autónoma, que funciona de acuerdo a ciertas leyes naturales, que funciona de acuerdo a ciertos órdenes, etcétera, son en verdad una apariencia, porque Hashem maneja el mundo. Eso lo vimos con nuestros propios ojos en la salida de Egipto, y eso era fundamental. Pero si uno lo piensa bien, eso no explica por qué teníamos que pasar por Egipto. Porque Hashem podría haberlo mostrado, podríamos haber inventado la siguiente historia. Abraham entró en un pacto con Hashem, tuvo Yitzhak, tuvo Jacob,
dado una hambruna a la tierra de Canaán para que se terminaran en Egipto, y podrían haber estado la tierra algún minuto el mundo verdaderamente. O sea, si se tratara de mostrar los milagros nada más, entonces no era necesario la pasada por Egipto. También sabemos que uno de los resultados de la salida de Egipto fue la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y aparentemente, si nosotros lo pensáramos bien, tampoco era necesario haber pasado por Egipto. Lo mismo, podrían haber estado en la tierra de Canaán, podría haber tenido los milagros donde se muestra que revela, que maneja el mundo, y después entregarle la Torá en algún lugar, o incluso llevarlo al monte Sinaí para que reciba la Torá si es que era necesario que fuera en el monte Sinaí. Entonces, si bien nosotros entendemos que esos eventos son tremendamente importantes y que el parte del recordatorio y del recuerdo y de este énfasis tan importante recordar eso es por estos milagros que ocurrieron, que son fundacionales en nuestro entendimiento del mundo y de nuestra identidad como judíos. Todavía no explican, creo yo, en una manera superficial todavía, por qué era necesario que nos mandaran a Egipto. Entonces, me gustaría tomarlo de dos perspectivas. La festividad de Pesaj se identifica como con dos grandes temáticas, por así decirlo. La primera temática es Zman Jeruteinu, es el tema de la libertad. Y entendemos que la salida de Egipto tiene esencialmente y muy importantemente que ver con el tema de la libertad, 100%. Es uno de los grandes temas. Entonces, a la luz de lo que estamos diciendo, pareciera ser entonces que la necesidad de haber pasado por la experiencia de Egipto tenía fuertemente que ver con esta idea de libertad. Es decir, que cuando Hashem entró en el pacto con Abraham, le estaba diciendo, yo necesito que para que se pueda generar esto que estamos tratando de hablar en este contrato, que ustedes logren, tus hijos logren una cierta concepción de libertad, esencial para nuestra relación. Eso es lo que tiene que estar acá en juego. Una segunda dimensión es que se llama la fiesta de la Émuna. Es una fiesta que está muy centrada en el tema de la Émuna. Y evidentemente se puede entender, Abraham cuando estaba entrando en el pacto, le dijo a Hashem, ¿cómo yo sé que voy a tener un hijo, etcétera, que va a seguir por mis caminos? Entonces en ese momento, en algún nivel se entendió que había una falta de emuná, un pequeño, todavía no estaba perfeccionada esa emuná. Y por lo tanto, Hashem dijo, ok, va a ser necesario entonces que pasen por la salida de Egipto y que pasen por el exilio, que pasen por la opresión y la esclavitud de Egipto para poder corregir esa emuná. Entonces esos son los dos grandes temas, yo creo que están en la base de lo que tenemos que tratar de entender de esta festividad, porque después de todo vamos a leer en la Haggadá de Pesaj, cada uno y uno de nosotros tiene que verse a sí mismo como que está saliendo de Egipto. De eso se trata. Es decir, que de alguna u otra forma
tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo, utilizar nuestra imaginación, nuestro conocimiento, la experiencia del ceder para tratar de lograr esta experiencia. Y para poder, si una persona sabe que quiere lograr una cierta experiencia, entonces tiene que saber la experiencia que está buscando. Entonces, primero me gustaría explicar cómo el exilio de Egipto y la esclavitud de Egipto tiene que ver con la emuná. Esa es la pregunta, ¿cómo es que tiene que ver con emuná? Entonces, esto es fundacional y esto es tremendamente importante y esto es algo que tenemos que tratar de, yo creo, de vivir con esta realidad y que es uno de los objetivos por los cuales es tan importante esta fiesta. Porque, ¿qué es lo que quedó de manifiesto? El exilio fue que se necesitaba mucha opresión y mucho tiempo para llegar al mínimo estado posible de deterioro humano. Así nos dicen nuestros sabios. Nos dicen que un minuto más en Egipto y ya no hubiésemos aguantado. Ya, o sea, es como me lo imagino, es como está llegando y ahí tiene que salir, porque si no, ya es el fin, digámoslo. Y Hashem tenía que mostrar al momento de crear la nación de Israel y que somos sus herederos y que estamos tratando de revivir esto, es que nos demos cuenta y tratemos de ver cómo Hashem se involucró en la historia cuando parecía que estábamos en la máxima y absoluta, en el estado máximo de desesperación. Que eso es parte esencial de la emuná. Parte esencial de la emuná es que, claro, todos nosotros tenemos emuná y todos tenemos confianza en Hashem cuando las cosas van bien. Yo puedo tener confianza en Hashem y tranquilidad en Hashem y sentir que todas las cosas están bien cuando tengo plata en el banco, cuando tengo redes, cuando tengo familia, cuando tengo amigos, cuando tengo un trabajo estable, cuando tengo etcétera, etcétera. Ahí todos tenemos emuná. Pero es muy distinto tener emuná y tener claridad cuando nada de eso está. Entonces, efectivamente, los judíos básicamente se quebraron. Esa es la realidad. ¿Cómo sabemos que se quebraron? Porque cuando estaba Hashem ya separando el mar para que pasaran al final, cuando se abrió el mar, nuestro sabio nos cuenta que en el Midrash los ángeles tuvieron una conversación con Hashem y le dijeron, ¿por qué vas a ahogar estos y no a los otros? Son iguales. Desde la perspectiva superficial, son más o menos lo mismo. No es que veo uno mejor que el otro. Y la verdadera respuesta es que a nivel de cada individuo probablemente no había una diferencia, sino es que nosotros teníamos una herencia que estaba metida en nuestro ADN, que había sido lograda por Abraham. Abraham habría entrado en este pacto. Él dijo, ok, mira, una persona normal, un poco como la historia de Job, no sé si conoce la historia de Job, donde una persona era completamente tzadik, tenía todo, funcionaba bien, y el Satán llegó y le dijo, sí, mira, claro, si le funciona todo bien y tiene una linda familia, todo bien, etcétera, sí, claro, ¿quién no? Entonces déjame probarlo. Efectivamente, nosotros los seres humanos, cuando nos llevan hasta el final, entonces nos quebramos. Y Hashem necesitaba mostrar, porque Abraham no había logrado en su Neshama, que era un gigante espiritual, lograr el máximo nivel de emuná, entonces era necesario que nosotros lo viviéramos experiencialmente, que se generara en nuestro ADN espiritual una experiencia tan indeleble, tan impresionante, donde nosotros nos quedó, como dije al principio, nunca antes en la historia y nunca después de la historia, ni ningún otro pueblo tiene ninguna memoria nacional de un evento tan poderoso como nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Es decir, que de alguna u otra forma esa experiencia logró implantarnos eso.
Y aquí seguimos, 3000 años después, todavía honrándola. A veces ya nosotros, hijos de los 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 hijos, no lo tenemos tan claro qué es lo que está logrando, pero eso es lo que tenemos que entender, de qué eso se trata, y eso es lo que tenemos que tratar de revivir esa noche. Cómo en los momentos de oscuridad, cómo cuando yo a veces siento la cosa, yo ya sé, tengo la tradición viva y la experiencia nacional de todo mi pueblo, que Hashem demostró con hechos irrefutables y marcados como nunca antes en la historia, de que él se mete en la historia y que interviene hasta el final, aun cuando sea la situación más desesperada. Y por lo tanto, ahí empezamos a entender, eso es una razón que explica intrínsecamente por qué el exilio, por qué era necesario el exilio. Una segunda dimensión que era necesaria era esta experiencia de la libertad. Evidentemente, toda la historia de Egipto y todo el tema de la salida de Egipto, etc., se ha transformado en un ideario para muchas. O sea, yo me acuerdo en mis años mozos, yo escuchaba Bob Marley. ¿Han escuchado Bob Marley? ¿Conocen de Bob Marley? No conocen de Bob Marley, uno con rastas, así como, bueno, de los años 70, que sé yo, etc. Bueno, todas sus canciones son como éxitos, ¿cachai? Son como de la libertad. Los, 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 eh, los fundadores del Estado de Estados Unidos, no conocía esta historia, pero incluso pensaron que el idioma oficial en Estados Unidos iba a ser el hebreo, porque tomaba la liberación del pueblo de Israel, eran religiosos y veían la Torá, etcétera, como un paradigma de lo que es la libertad, ¿verdad? Los esclavos negros en Estados Unidos también utilizaron tenía como mucha simbología y se tomaba mucho como el éxodo entonces la imagen de la libertad. A todos nos encanta, la verdad. Es bueno para el marketing. Pero cuando uno hace doble clic, la primera razón por la que uno se da cuenta que es superficial es por el símbolo de la matzá. ¿Cómo nosotros celebramos la libertad? Con matzá. Eso sí que es raro. O sea, en el mundo, para que traigan con simbología de la libertad, 50.000 personas que participen, ninguna te va a mencionar el equivalente. Un poco Estamos con unos problemitas de conexión, parece. Rab, el concepto de libertad es bien distinto. Rab Javier, sabes que te estás quedando pegado. Ahí va a volverse. Volví. Volviste. Me Ya. echaron. Dani, no me chispo. Entonces, no les gustó la pregunta y me echaron. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? No es tan clara la diferencia. También, si una persona maneja, como todas las cosas del judaísmo, hay que entender bien su significado, hay que tratar de entender bien el concepto y entender que el concepto que tú tienes en la cabeza hoy día de libertad probablemente no es el concepto de libertad que la Torá maneja. No es nomás. Y
Y yo tengo la sensación, por lo que yo siento de mí mismo, lo que yo pensaba a lo largo de estos años, de las preguntas que le hago a la gente, etcétera, los conceptos de libertad son como hacer lo que quiero, son tener la libertad de hacer lo que quiera sin dañar a otro. ¿Han escuchado eso? Se escucha muy frecuentemente, está en las noticias todo el día ese concepto. Está la idea de la libertad de usar mi tiempo, se lo escuché hace poco, tener libertad para usar mi tiempo para lo que quiera. Esos son los conceptos de libertad que más o menos se manejan. Entonces, yo creo que ese concepto de libertad no es el concepto de la Torá, es incompleto. Y me gusta hacerle es hacer cosas porque puedo. Para ponerlo en colegio, qué sé yo, y no se quería como portar mal, entonces los niños nos juntábamos y tomábamos alcohol. Y nos emborrachábamos. No era que queríamos emborracharnos, era como, es como, puedo, ¿verdad? Entonces la respuesta es, yo creo, que el concepto de la Torá, y aquí es donde vamos a juntarlo con la salida de Egipto, es tener la libertad de hacer. Suena como Raf, seguís tener pegado. la libertad de perseguir. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Está súper pegado. Sí. Puta. ¿Qué será, Dani? ¿Qué pasará? Ahí se desconectó. Tiene que ser el del wifi del Raf. Yo, es problema mío, parece. Sí. Ya volví. ¿A dónde quedé pegado? ¿Qué parte me escucharon? Es que te fuiste quedando como... Sí, hace mucho rato Sí, que hace te digan, rato. sí. Yo Puta. lo último que alcancé a pescar fue lo de la libertad y libertinaje. Ah, ya, ok. Hablemos de libertad y libertinaje. Entonces, para no alargarme tanto, entonces el tema de la libertad, libertinaje es hacer cosas porque puedo. Porque puedo. Aunque sea con un amigo transgresor, sabéis que lo hago porque puedo. ¿Ya? Doris, si tú quieres, préndete el micrófono, cosa de que si ves que me empiezo a cortar, me avisas para que veamos cómo. ¿Ya? Ya. Total, no veo que tienes ruido a tu alrededor, entonces está bien. Versus que libertad es tener la libertad, significa poder perseguir lo que yo considero como un bien, lo bueno, tener la capacidad de perseguirlo. Y aquí viene la gran pregunta. Eso todos nosotros entendemos que es una definición de libertad. Hay un problema que yo creo que si nosotros ponemos una mano al corazón, nos vamos a dar cuenta de que nosotros la condición humana basal es que está perfecto. El problema es que no sé lo que quiero. No sé, si uno le pregunta, esto se nota, pregúntale a un cabro de 17 años que tiene menos experiencia en la vida, ¿qué quiere? La mira con cara de... Si tú a una persona lo sientas y le preguntas qué es lo que quiere, no es claro, nuestro cerebro como que no está bien
corremos a perseguir cosas. Entonces pensamos que la felicidad, que lo que queremos es plata, y perseguimos la plata y después nos damos cuenta que la plata no era. Y que es el cabod, y que es el honor, y perseguimos el honor y no era. Y perseguimos otra cosa y no era, y no era, y no era, y no era, y no era. Tenemos una sed de buscar cosas que queremos, pero el problema es que no sabemos muy bien qué queremos. Cuando Abraham Avinu estaba haciendo un pacto con Hashem, Abraham había llegado a la comprensión absoluta de que lo que él quería y generar la nación era que tuviera una relación con Hashem en la forma más íntima. Y que eso era realmente lo que un ser humano debería querer. Ahora, si uno le pregunta a la gente y te preguntas a ti mismo, ¿eso es lo que tú entiendes en tu fuero interno normalmente? Lo que realmente... No. Te quedaste pegado de nuevo, Rap. Nos quedamos en lo que realmente... Lo que realmente quiero, si uno se pone... va a decir... Ahora sí, ahora sí. Ahí no estoy pegado. Ahora estás bien. Lo que realmente... Lo que realmente quiero. Nadie dice, oye, lo que realmente quiero yo es conectarme con Hashem. ¿Eso es lo que uno realmente dice? No. Todos los seres humanos normalmente, quiero una pareja, quiero familia, quiero hijos, quiero plata, quiero salud, quiero eso, quiero... En una segunda instancia, empiezo a pensar que realmente, podría ser que realmente lo que quiero es Hashem. Pero Abraham tenía la claridad que eso es lo que realmente quería. Y dijo, yo quiero generar un pueblo que hace. Chuta. No. Internet me está jugando una mala pasada. Sí. ¿Quieres una Sí. buena conexión de internet, Rap? ¿Eso quieres? Conéctate a tu Una buena teléfono. conexión. ¿Eh? Conéctate a tu teléfono. Eso, Ya. compartir con el celular. Teléfono. Chuta, no quiere ni contactarse con el teléfono. Esto ya es antisemitismo. Ahí se... ¿Aló? ¿Ahí? Sí, sí, Ahora sí con el teléfono, ahora con el teléfono. sí, 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 ahora Parece sí. que estamos mejor, parece que estamos mejor, ya. No, ahí se Entonces, pegó lo que de estaba nuevo. diciendo, Ay, ¡ay, no puede ser! Será Ra. Fue peor. qué lata. Ya, Te apuesto tengo que idea. has hecho hartas clases hoy día y solo en esto te ha pasado. A ver, pues tengo una idea, tengo una idea. Voy a entrar, tratar de entrar desde mi teléfono. Ya. Ahí. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, Ya, perfecto. perfecto, ya. Vamos a seguir por acá entonces. Ya, excelente. Ya, entonces voy a salir de aquí, salir de aquí. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí. Ya, Baruch Hashem. Entonces, el problema de nosotros los seres humanos es que no tenemos muy claro lo que queremos. ¿Ya?
La Daniela sabe, muchas veces tengo gente en mi oficina y yo no tengo idea de lo que quieren, pero ellos tampoco. ¿Verdad? Se trata de tratar de, entre los dos, ahí empezamos a trabajar un poco, bueno, sobre qué es lo que quiere, ¿verdad? Y así somos los seres humanos. Los seres humanos no tenemos tan claro qué es lo que queremos. Y por eso era fundamental que tuviéramos la salida de Egipto y la forma como fue. Porque imagínate que tú estás en la situación más desesperada, para compararlo, equivalente a como, no sé, como 5 minutos antes de la liberación de Auschwitz. Y la felicidad y la expansión de espíritu, el momento de la libertad. Y en ese momento, cuando tú tienes el deseo profundo de libertad, entonces Hashem en ese minuto se revela y te muestra que Él es lo verdaderamente bueno, lo verdaderamente importante. Esa fue lo que estamos tratando de revivir. ¿Qué es lo que es la verdadera libertad? Es tener la capacidad de perseguir lo que es verdaderamente bueno, y nosotros nos quedó absolutamente claro en la salida de Egipto que lo que era verdaderamente bueno era Hashem en el mundo y en nuestras vidas. Y por eso era tan importante la salida de Egipto de esa forma, y por eso teníamos que pasar el exilio antes de poder salir libre y conformarnos como pueblo. Si ustedes se fijan, un elemento equivalente en los dos lados, ¿qué es lo que es? Los judíos teníamos que acceder a la profundidad de nuestro ser. Porque una persona tiene que escarbarse a sí mismo para realmente darse cuenta qué es lo que realmente quiere. Una persona tiene que llegar a la profundidad de su ser para darse cuenta en qué tiene confianza y qué es lo que no tiene confianza, porque cuando tiene todo a disposición, no sabe muy bien a dónde está verdaderamente su corazón. El proceso de la salida de Egipto es un proceso en el cual Hashem nos fue forzando a entrar en contacto con lo más básico del ser humano y lo que realmente queremos, la forma más profunda. Es por eso que, por ejemplo, cuando Moshe estaba en Egipto y de pronto vio a un mitzrí golpeando a un judío que dijo el nombre de Hashem y falleció y murió el mitzrí, y al día siguiente lo encontraron dos judíos y le dijo, y se están peleando y se van a pegar uno al otro, y dijo, ¿por qué se pelean? Entonces les dijo, ¿y tú acaso vas a matarme como mataste al mitzrí? Y en ese momento se dio cuenta que hablaban mal, había la Shon Ra. Y en ese momento Moshe Rabbeinu dice, ahora entiendo por qué todavía se encuentran en exilio. Entonces, ¿qué tiene que ver? Porque el proceso de exilio tiene que ser que una persona entra en contacto con lo esencial, con lo que más quiere, con la humanidad más básica. Eso es el objetivo. Para poder ser libre, tú tienes que entender qué es lo que realmente quiere, qué es lo que es realmente importante. Y cuando Moshe vio que lo que estaban haciendo es que hablaban la Shon Ra, lo que se llama en hebreo, hablaban de otras personas y lo criticaban y veían feo, etc., significa que se están fijando en la superficialidad de la persona. Una persona, si se fija en lo superficial del otro, significa que ve lo superficial en sí mismo. Nosotros vemos lo que tenemos dentro de nosotros, no vemos cosas que no están dentro de nosotros. Entonces, si se están enfocando solamente en lo superficial de otros, entonces eso significa que todavía no han llegado a los objetivos del exilio, que era tratar de hacerlos conectar, forzarlos a conectarse con partes más profundas de la personalidad. Y de ahí aprendemos la tremenda importancia entonces de utilizar la boca bien. Y ahí viene el nombre de Pesaj. Pesaj nos explican nuestros sabios, es Pesaj, la boca que habla. Estoy en clase, un segundito, un ratito. Sí. Pesaj significa
la boca que habla. El objetivo, entonces, de lo que queremos hacer en Pesaj es empezar a hablar sobre las cosas que realmente importan. Y esa es la noche. En la noche, aquí nos juntamos, juntamos amigos y familia en este año solos. ¿Para qué? Para hablar, pero hablar de otras personas, hablar de las cosas negativas, de qué es lo que hizo mal, de lo que hizo bien, de lo que es bueno, lo que es malo, etcétera. No. Nos juntamos en Pesaj para hablar de las cosas importantes, hablar de cómo Hashem interviene en nuestras vidas, de cómo Hashem nos sacó de Egipto, de cómo Hashem está en nuestra vida, de cómo nos dio la Torá, de cómo nos llevó a Har Sinai, de cómo nos dio el estudio de Torá, de cómo esto es importante, de cómo esto nos fijó como pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo de Pesaj fue darnos una experiencia esencial para conectarnos a lo profundo y nunca dejar de hablar de eso. De lo que hablamos es de cómo ser mejores personas, de cómo conectarnos más con Hashem, de cómo ayudar al prójimo, de cómo hacer mitzvot, de cómo perfeccionar nuestra personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que ser el objetivo. Y por eso era tan fundacional. Pero nosotros los seres humanos tenemos tendencia a fijarnos en lo superficial. Y cuando nos fijamos en lo superficial, entonces hablamos Lashon Hara. Y por lo tanto Pesaj viene a corregirnos en ese sentido también. Pesaj viene a tratar de decirnos, estimados hijos míos, dice Hashem, dense cuenta que yo estoy metido en sus vidas. Dense cuenta que yo estoy tras bambalín. Dense cuenta que ustedes tienen que dedicarse a perseguir lo que es realmente bueno, que es lo que realmente quieren. Yo sé que usted en su cabeza no sabe muy bien lo que quiere. No vienen por fábrica así. Pero le hice esta experiencia para que se den cuenta que realmente quieren perseguir lo bueno y lo correcto, y eso es últimamente una conexión conmigo. Y que una de las causas del exilio es la superficialidad, y la superficialidad se manifiesta por la Lashon Hara. Así dijo Moshe, ahora entiendo por qué siguen en Egipto, por qué hay delatores, por qué hablan cosas negativas los demás, se fijan las cosas negativas, significa que ven la superficialidad. Y que al contrario, los redimí de Egipto para que sean capaces de hablar cosas importantes, trascendentales, positivas, porque eso es lo que realmente queremos, y esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es ser libres para perseguir lo que realmente queremos. Y lo que realmente queremos es ser buenos y estar conectados con Hashem, y esa es la gran oportunidad que tenemos en estos días que se nos acercan. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, Besat Hashem, que si Dios nos mandó a estar más solitos este año, entonces tenemos una oportunidad. Dice nuestros sabios, dice, incluso una persona está solo, se tiene que contar la historia a sí mismo, no a otros, a sí mismo. Porque eso es lo que nos produce redención. Redención significa entender que Hashem está en nuestras vidas, entender que Hashem nos saca de la situación en que estamos y que nos da la oportunidad de conectarnos con Él, que es la verdadera libertad. Pesaj Kasher Besameach. Comentario, pregunta. Perdón por la conexión, pero ahora parece que funcionó. Muchas gracias, Rab. Quizás alguien en Sisroco también puedan participar, obviamente, acercándose al compu. Parece que no hay preguntas hoy día. Yo quiero hacer una pregunta sobre el Fantástico. Hametz. Adelante. Eso sería como buscar el Hametz en nosotros. Claro, porque como estuve diciendo, yo no me quise meter el tema de Hametz porque si no me iba a ir en una derivada más o menos larga, pero verdad que lo que estuve diciendo es que parte de lo que está tratando de lograr esta experiencia es que nosotros vayamos a lo esencial. La matzá, que es el símbolo de libertad, justamente es lo esencial, lo que realmente queremos, lo más básico,
Nosotros no sabemos lo que es lo más básico. ¿Y qué es lo que nos saca de lo esencial? Está simbolizado por lo que se infla, la levadura, que es aire nomás, ¿verdad? Es como inflar la cuestión, que da la sensación de que es importante, da la sensación como, pero es puro aire. Entonces el Hametz es un símbolo justamente que dicen nuestros sabios. Retzoneino la azot retzonja. Nuestra voluntad, en verdad, lo que queremos es hacer lo que tú quieres, decimos. Mime Akev, ¿qué es lo que no nos deja hacerlo? Aseor Shebeisa. Es la levadura en el pan. Que es lo que nos infla el ego, nos infla la superficialidad, se ve más grande, importante, etc. Y todo está simbolizado con cosas que eso está simbolizado con el Hametz. Entonces retirar el Hametz justamente tiene que ver con esto, devolver lo esencial, que es lo que realmente queremos. Y lo que realmente queremos, la esencia del hombre, es conectarse con su Neshama, que es una parte de Hashem mismo. Lo que queremos es conectarnos con Hashem. Gracias. Sí, adelante, ahí en Cisroco. Tienen que activar el micrófono, eso sí, para que los escuchemos. No. Dani, ¿tú lo puedes activar? ¿O tienen que activarlo Tienen que ellos? activarlo ellos. Tienen que activarlo ellos. Quizás está la Marjorie por ahí, en Cisroco, para que les ayude. ¿Le puedes mandar una solicitud para que le aparezca en la pantalla para que lo apriete? Sí, ya le mandé. La Ketty parece que sabe ahí un poquito del manejo de Zoom. A ver si puede dar una manito. No, dice que no. Y la señorita que está ahí en el sillón, la auxiliar, tampoco sabe. Puta. Mami, no hay nadie. Mami, no hay nadie ahí, la Marjorie o alguien que pueda darles una mano. Parece Sí. que hoy día el Yetzer Hara de los medios tecnológicos jugó en contra. Sí. No, pasa nada. No. Bueno, Así es la vida. entonces, bueno, lo que podemos Bien, hacer pues. es que después nos pueden mandar la pregunta. Eso Encantado. podemos hacer. Bueno. A través del celular de mi mamá la pueden mandar. Eso. Bueno, muchas gracias, Rab, te pasaste como siempre. Muchas Un gracias placer. a todos. Que tengan un Pesaj Kasher Besameach, un lindo Seder de Pesaj. Y si Dios quiere, nos estamos viendo el próximo miércoles. Tenemos programada una clase con Ron Fritz, desde Israel, nada más y nada menos. Baruch Así que Hashem. espero que ahí nos veamos pronto y sigamos aprendiendo. Muchas gracias a todos. Cariño. Gracias. Chao, chao. Gracias.